Mercenarios del grupo Wagner actúan como instructores en Bielorrusia. Es una información emanada del propio gobierno en Minsk. Sucede en paralelo al anuncio de un proceso de legalización de Wagner bajo el mando de un veterano de guerra propuesto por Vladimir Putin. Soy Jenny Pérez en Berlín. Destacamos. Liberan imágenes de mercenarios del grupo Wagner supuestamente entrenando a soldados bielorrusos. Ello mientras se conoce el nombre del nuevo líder, Andrei Troshev, antiguo ex integrante de milicias. Hoy en Hollywood, cámara pero no acción. Los actores se suman a la huelga de los guionistas. Se trata del mayor acto de protesta de los sindicatos de Hollywood en décadas. Exigen mejores salarios y garantías ante la irrupción de la inteligencia artificial. Y una ola de calor arrasa el sur de Europa. Grecia cierra la principal atracción turística, la Acrópolis, con temperaturas sobre los 45 grados centígrados. En Italia se esperan hasta 48 grados. Las autoridades de toda la región advierten que las condiciones extremas podrían poner vidas en peligro. El grupo de mercenarios Wagner en el centro de la noticia. Según Minsk, sus efectivos están entrenando a los soldados bielorrusos. Ocurre tras el anuncio del gobierno ruso de la posibilidad de legalizar las empresas proveedores de servicios de defensa, en particular al grupo Wagner, cuya existencia no está amparada por la ley rusa pese a su implicación en el conflicto en Ucrania. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, aclaró que se trata de un tema bastante complejo. Estas declaraciones llegan después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, se refiriera en una entrevista publicada el jueves a la falta de un marco jurídico para estas actividades. Además, Putin propuso un nuevo jefe que ocupe el lugar de Yevgeny Prigozhin al frente de Wagner. El elegido sería Andrei Troshev, miembro fundador del grupo militar privado. Ricardo Marquina con nosotros. Ricardo, legalizar el grupo de mercenarios Wagner. ¿Qué se dice la prensa rusa sobre este asunto? Bueno, aquí hay mucho tema que contar. Para empezar, los grupos paramilitares, los mercenarios, son ilegales por la Constitución rusa. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo sabía que Wagner no era legal, nunca lo ha sido, pero la legalidad en Rusia se aplica solamente cuando el gobierno quiere que se aplique. De hecho, el jefe checheno de Kadyrov está montando su propia milicia, también la propia empresa Gazprom de gas, pero entonces es una legalidad que es fluctuante, o es ilegal para ti, pero es legal para mí dependiendo de tu afinidad o no afinidad con el gobierno. La prensa, por su parte, como hemos comentado muchas veces aquí en Deutsche Welle, la prensa rusa es un mero altavoz de la propaganda del Estado ruso y dicen lo que quiere que diga el Kremlin. Ahora mismo la prensa rusa está en un equilibrio muy complicado. Por una parte, intentando de mancillar la imagen de Prigozhin, presentándolo como un pendenciero que ha estado en la cárcel, de poca confianza, y Wagner, los hombres de Wagner que habrían sido héroes, que habrían conseguido la ciudad de Bakhmut, intentando echar por tierra la imagen de su fundador, de Prigozhin, pero salvar la imagen de esos hombres porque los necesitan, porque necesitan esos hombres para luchar en Ucrania, sobre todo para evitar una nueva movilización. Ricardo Marquina, muchas gracias. A ustedes. Y en medio de todo esto, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó este viernes que el presidente ruso Vladimir Putin está de acuerdo en prolongar el pacto de exportación de cereales en el Mar Negro que expira el próximo lunes. Este sorpresivo anuncio se produce luego de que Putin amenazara con retirarse del acuerdo si no se levantaban algunas sanciones occidentales. Y dicho acuerdo ha garantizado rutas marítimas seguras para el grano ucraniano, así como para algunas exportaciones rusas desde los puertos del Mar Negro. En julio pasado, Moscú y Kiev, con la mediación de Naciones Unidas y Turquía, acordaban prolongar la iniciativa para paliar la crisis alimentaria mundial debido a la guerra. Y nos quedamos en este tema. Vamos a desarrollarlo también con mi colega Juliana González. Bienvenida.
Muchas gracias, Jenny. Es que, en efecto, este acuerdo es clave porque precisamente esa interrupción de las exportaciones de Ucrania, uno de los principales productores de cereales y oleaginosas, ha llevado a que muchos de estos alimentos alcancen sus máximos históricos. Este acuerdo, como lo decía Jenny, con Rusia, gestionado por Turquía y Naciones Unidas, ha resultado clave porque ha logrado bajar los precios y aliviar un poco la crisis alimentaria mundial. Y es que se trata de la peor crisis en 70 años y esto por la superposición de varias emergencias, entre ellas la guerra en Ucrania, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos. El último año, Ucrania exportó 33 millones de toneladas de cereal y otros alimentos. Y ello a pesar del conflicto bélico que afecta gravemente a su agricultura. El acuerdo con Rusia permitió esa exportación. Ahora hay que renovarlo y Moscú amenaza con retirarse. Según los expertos, eso tendría fatídicas consecuencias. Si no se renueva el acuerdo, tendrá un gran impacto en los precios de los alimentos y en la seguridad alimentaria de millones de personas en todo el mundo. Antes de la guerra, Ucrania suministraba cereales a unos 400 millones de personas en todo el mundo, la mayoría en países en vías de desarrollo. Pero la agresión rusa impidió prácticamente la exportación. El acuerdo para dar salida a los productos ucranianos se negoció bajo los auspicios de Turquía y la ONU hace un año. Garantiza rutas marítimas seguras por el Mar Negro a buques procedentes de Ucrania. Tras ser inspeccionados en Estambul, siguen su ruta desempeñando un papel crucial para paliar la crisis alimentaria mundial. Pero el presidente de Rusia, Vladimir Putin, intenta utilizar el acuerdo para obtener concesiones de Occidente, como el fin del bloqueo a exportaciones de algunos productos rusos. Si el acuerdo sobre los cereales no se renueva, su precio se dispararía de inmediato. Y en un mundo en el que el hambre vuelve a aumentar, es una situación que la mayoría quiere evitar a toda costa. Y nos vamos ahora a Estados Unidos, donde los actores y las actrices de Hollywood se unieron a los guionistas en la primera huelga doble de ambos sindicatos en más de 6 décadas. La huelga se convocó tras un mes de negociaciones en las que no se llegó a un acuerdo sobre nuevos contratos. Pesos pesados como Meryl Streep, Charlize Theron, George Clooney o Mark Ruffalo han apoyado abierta y decididamente esta huelga. Cae el telón en Hollywood. Por primera vez en más de 60 años, actores y guionistas aunan fuerzas para exigir mejores condiciones. Se ha paralizado la producción de películas y series. Por fin nos hemos unido. Nos hemos dado cuenta de que necesitamos solidaridad, no solo al interior de nuestro sindicato, sino también con los otros sindicatos del rubro y con los demás movimientos sindicales del país. Los actores exigen participar en los beneficios de los servicios streaming y regulaciones para la inteligencia artificial. Tenemos contratos anticuados para el nuevo tipo de negocios y eso no está bien. El director de Disney respondió calificando las expectativas sindicales de poco realistas. Por su parte, la presidenta del sindicato, Fran Drescher, subrayó la importancia de alcanzar un nuevo acuerdo para los trabajadores. En todo el país y en todo el mundo, los ojos de los trabajadores están puestos en nosotros. Lo que se decida en esta huelga y en esta negociación va a afectar a todos. Y si no le quitamos el control de esta situación a estos megalómanos codiciosos, todos corremos el riesgo de perder nuestro sustento. La huelga de intérpretes afecta tanto a los rodajes en marcha como a la promoción de las películas. Esto ya afecta a uno de los estrenos más esperados del año, el drama histórico Oppenheimer. La presentación en Londres se adelantó para que estuvieran presentes estrellas como Robert Downey Jr. y Cillian Murphy antes de que comenzara la huelga. Queríamos hablar del filme porque estamos muy orgullosos, hemos trabajado muy duro en ello. Todo estaba preparado, así que dijimos que lo haríamos y si se convoca la huelga nos iremos a casa.
Y eso fue lo que hicieron apenas se confirmó la huelga. Con la producción cinematográfica paralizada, la alfombra roja permanecerá vacía hasta que se llegue a un acuerdo. Y profundizamos la naturaleza de esta huelga con mi colega en Nueva York, Argemino Barro. Argemino, te saludo con mucho gusto. Es la primera huelga conjunta de guionistas y actores en más de 6 décadas, un parón en la industria audiovisual considerado histórico. ¿Cuáles son las principales peticiones? La petición principal tiene que ver con las condiciones laborales, es decir, el salario de los actores, el acceso a la sanidad y también lo que llaman las residuales, que son los ingresos que reciben los actores y los guionistas cada vez que un producto en el que han participado, que han creado, se retransmite. En la televisión tradicional, por lo general, cada pase de este producto, serie o televisión significaba unas regalías, pero con los servicios en streaming se ha cambiado la negociación y reciben un pago fijo, aunque la serie o la película se retransmita 10 o 500 millones de veces. Y luego la segunda demanda tiene que ver con la inteligencia artificial. Los actores quieren una garantía de que su imagen no se reproduzca por inteligencia artificial sin su permiso o sin aportarles ingresos. La presidenta del sindicato organizador, Fran Drescher, ha comparado la protesta con el asalto al Palacio de Versalles durante la Revolución Francesa y ha dicho que, según su punto de vista, los jefes de los grandes estudios van a perder sus privilegios. Bueno, duras palabras, Argemino, y el sindicato que organiza la protesta precisamente representa a cerca de 160.000 actores. Hasta ahora el apoyo a la huelga en el sector parece completo. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas y a largo plazo de esta huelga? Las consecuencias inmediatas, sobre todo, se van a notar en California, que es el estado donde está el grueso de esta industria audiovisual, y también en los sectores adyacentes, por ejemplo, en el sector de la hostelería y del catering, que son los que sirven comida durante los rodajes, o en sectores también relacionados con aspectos técnicos, como los técnicos de sonido, los decoradores, los adiestradores de actores o también los especialistas. Y luego, por supuesto, habrá consecuencias para la audiencia. La huelga de guionistas empezó el pasado mes de mayo. Esto significa que los contenidos para el otoño, las series y las películas serán menores, habrá una falta de contenidos y evidentemente cuanto más tiempo dure este parón, desde ayer de noche un parón doble de guionistas y de actores, más tiempo estaremos sin contenidos. Hay ahora mismo cientos de proyectos paralizados. Ponemos un ejemplo: el rodaje de la secuela de la icónica película Gladiator, que se produce ahora mismo en Malta y en Marruecos, ha sido detenido, como de muchas otras series y películas. Bueno, Argemino, estaremos muy pendientes de hacerle un seguimiento a esta huelga. Muchas gracias por estos análisis y hasta pronto. A vosotros, hasta pronto. Y ChatGPT vuelve a ser noticia. Es que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, la FTC, abrió una investigación sobre ChatGPT de la compañía OpenAI para esclarecer aspectos de su política de información y las prácticas de recopilación de datos de los usuarios. El organismo regulador estadounidense envió a OpenAI un documento de 20 páginas en el que se solicita información detallada sobre la tecnología de inteligencia artificial empleada en el chatbot, clientes, medidas de privacidad y de seguridad. El fundador de OpenAI, Sam Altman, declaró que la compañía colaborará con la FTC y que considera importante que la tecnología sea segura y favorable a los usuarios. OpenAI y ChatGPT despiertan suspicacias también en otros países. Los reguladores italianos bloquearon temporalmente ChatGPT debido a reparos respecto a la privacidad. También Francia, España y Canadá observan a la compañía con mucha atención. Y nos venimos a Europa, donde la Comisión Europea no ve motivos para reconsiderar el nombramiento de una economista estadounidense para la Dirección General de la Competencia, un puesto clave en la regulación de los gigantes tecnológicos. El gobierno francés y varios eurodiputados, en cambio, pidieron que se reconsidere la elección de la economista Fiona Scott Morton, que trabajó en la administración del presidente Barack Obama. Scott Morton asumirá el cargo este otoño y será la primera mujer y la primera persona de fuera del bloque europeo en ocupar este puesto. Miembros del Parlamento Europeo escribieron a la responsable antimonopolio del bloque para que reconsidere la decisión, pero es probable que la medida siga adelante, pues según una portavoz de la Comisión, la decisión ya había sido tomada. Y de Europa nos centramos ahora en Alemania y la última comparecencia del canciller, ¿no? La última antes de vacaciones. El canciller alemán Olaf Scholz habló hoy día con la prensa alemana respondiendo a preguntas de la prensa.
algunas de ellas incómodas en un momento de críticas contra su gobierno, críticas por la guerra de Ucrania, críticas por la calefacción, críticas por la política de cambio climático. Scholz comentó sobre política interior y exterior y lo hizo esta vez con una cuota de humor. ¿Quién ha puesto el Jingle Bell como tono de llamada? Un canciller riéndose de su propio chiste mientras sonaba un celular, una nueva faceta. Pero cuando se abordó el tema Ucrania, Scholz recuperó su proverbial seriedad. Dijo que estaba claro que el país no podía manejar por sí solo la situación. El presupuesto de defensa de Ucrania es en estos momentos tan grande como el presupuesto de todo el país. Es decir, el presupuesto de Ucrania antes de la guerra. Así que durante la guerra seguiremos apoyando a Ucrania con armas y dispositivos de defensa y lo seguiremos haciéndolo después. En este punto hay unanimidad en la coalición de gobierno. En otros, como algunos asociados a la transición energética, hay enconadas disputas. En este contexto hay quien acusa a Scholz de falta de liderazgo, algo que rechaza el canciller. Hay que darse cuenta de una vez de que el consenso, el compromiso, es una buena manera de hacer avanzar a Alemania. En esa línea, Scholz reaccionó con gran serenidad a la pregunta sobre los altos índices de intención de voto del Partido Nacional Conservador AfD. Estoy seguro de que en las próximas elecciones la AfD tendrá un resultado muy parecido al de las pasadas. Es decir, un 10%. Actualmente las encuestas dan a la AfD el doble de apoyos y aventaja al SPD. Para Scholz hay algo más importante respecto a la AfD, la normalización de ideas ultraderechistas. No, no lo veo. Gracias por repetirlo porque quería decir, no veo tal normalización. Y tiene una receta para evitarlo. Hay que hacer políticas que convenzan a la ciudadanía de que hay razones para creer en un buen futuro. El optimismo de Scholz es conocido, pero las encuestas dicen que la mayoría de los alemanes y alemanas cree que este gobierno no está a la altura de las circunstancias. La organización Human Rights Watch instó a abordar la situación de los derechos humanos, concretamente en Nicaragua, en la próxima cumbre que se va a desarrollar entre la Unión Europea y la CELAC, el encuentro que va a arrancar el lunes en Bruselas y que será el primero en 8 años, que reúna a los países de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, así se llama el bloque CELAC, y al bloque europeo. Human Rights Watch considera que la crisis de derechos humanos en Nicaragua requiere una respuesta firme por parte de los gobiernos democráticos de América Latina y también de Europa. La ONG de Derechos Humanos suscribe la carta firmada por 160 víctimas de la represión del régimen de Ortega Murillo, en la que instan a la cumbre de la UE-CELAC a abordar la crisis de Nicaragua. Y en medio de todo esto, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez recibió este viernes en Madrid la nacionalidad ecuatoriana de manos del presidente del país, el conservador Guillermo Lasso. Ramírez había aceptado recibir la nacionalidad ecuatoriana en febrero pasado, cuando el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, le despojó de su ciudadanía natal junto a otros 93 opositores. Y Ramírez fue integrante de la Junta de Gobierno tras el triunfo sandinista en 1979, ejerció el cargo de vicepresidente hasta 1990, más tarde sería opositor al gobierno de Ortega. En el año 2017 recibió el premio Cervantes, al año siguiente la nacionalidad española. En 2021 se exilió en España, donde reside hasta la actualidad. La Fiscalía de Guatemala anunció que va a continuar investigando al partido político Semilla por supuesta financiación electoral ilícita y utilización de firmas falsas. Pese a ello, la Oficina de Fiscalía aseguró que su intención no es interferir en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que tendrá lugar el próximo 20 de agosto. Un balotaje al que finalmente podrá presentarse el candidato de Semilla, Bernardo Arévalo. El jueves, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala dejó sin efecto un dictamen legal que ordenaba la suspensión de la formación socialdemócrata. Arévalo se disputará la presidencia del país con la ex primera dama Sandra Torres.
Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos condenó las restricciones al derecho a la participación política de los candidatos a las primarias que la oposición venezolana va a celebrar en octubre próximo. Una convocatoria que servirá para elegir al aspirante que se enfrentará al chavismo en las presidenciales de 2024. El organismo rechazó las inhabilitaciones de los candidatos María Corina Machado y Enrique Capriles, entre otros. Un rechazo al que se suma el Parlamento Europeo, que calificó de arbitraria e inconstitucional la interferencia del régimen chavista en el proceso electoral en el país. Y ponga atención a lo siguiente. El 60% de la población uruguaya recibe agua de mala calidad debido a una prolongada sequía, pero también a problemas sistémicos en la estructura hídrica. Prácticamente se agotó el agua dulce de la principal reserva que abastece a Montevideo, a la capital. Y el agua que sale del grifo tomada del Río de la Plata tiene altos niveles de salinidad, lo que conlleva peligros para la salud de la población más vulnerable. El gobierno de Luis Lacalle Pou se defiende de las críticas y habla de inexactitudes en el informe de la ONU sobre el estado de la red de agua en Uruguay. Las lluvias de los últimos días apenas mejoraron la situación hídrica del Uruguay. La reserva de agua dulce de Paso Severino, que abastece Montevideo, está solo a un 3% de su capacidad. Uno de los primeros en alertar de esta posible crisis fue Álvaro Alfonso, ex alcalde de la localidad donde se encuentra la planta potabilizadora. En 1971 se presenta un informe que elaboraron técnicos uruguayos a través de la OEA sobre la cuenca del río Santa Lucía, que hizo, yo creo, el estudio mejor desarrollado hasta ahora. Propuso todo lo que había que hacer hasta el 2027, que todavía no llegamos, para no tener esta situación. De todas esas recomendaciones, lo único que se hizo fue la represa de Paso Severino. 2 veces a la semana se extraen muestras del agua de red en 15 puntos distintos de la ciudad para analizar su calidad. El Ministerio de Salud Pública casi triplicó el nivel de cloruros y duplicó el nivel de sodio permitidos en el agua. Aguas Corrientes tiene que tomar aguas abajo de la planta potabilizadora, que tiene una salinidad mayor, mezclándola con agua dulce, y por tanto aumentó los niveles de cloruro de sodio y de otros elementos que están presentes en el agua. El sodio que hoy tenemos en el agua de red es muy alto. Ya se ha pronunciado Facultad de Medicina, el gobierno departamental y el nacional, frente a que determinadas personas no deberían consumir agua de red por determinadas patologías. Frente a la crisis, el gobierno exoneró de impuestos al agua embotellada, lo que significó una rebaja de un 30% en su precio, pero no todos los montevideanos pueden comprarla. La Intendencia de la capital uruguaya está entregando agua embotellada en instituciones que trabajan con personas de bajos recursos. Además, las policlínicas municipales recetan agua para aquellas personas que no puedan consumir el agua de red. Este es el caso de Susana, una vecina del barrio sur que es hipertensa. Me subía mucho la presión, continuamente. Ya directamente la doctora Ferrari me dijo, no, agua de esa no más. Ni para el mate, ni para nada. Me dan una receta y con el documento vas y lo levantas en el comercio que quieras. Primero lo trajeron acá y de ahora tenés que ir a un comercio. Por semana 2 bidones. Montevideo y el área metropolitana, donde vive más de la mitad de la población uruguaya, seguirán por ahora con problemas de agua. Sequía en Uruguay y altas temperaturas inéditas en Europa, que se prepara para lo que podría ser el día más caluroso de su historia. Se espera que las temperaturas en Grecia, en Francia y España superen los 45 grados centígrados este fin de semana, mientras que los meteorólogos advierten que partes de Italia podrían alcanzar un récord de 48 grados. A medida que las familias se van en vacaciones de verano en todo el continente, los funcionarios de gobierno instan a las personas a tomar precauciones. Un turista es evacuado de la Acrópolis debido a las altas temperaturas en la capital griega. La Cruz Roja se halla en el emblemático lugar turístico, reparte agua y ayuda a quien lo necesita.
Se sienten mal, se marean. Tenemos que apartar a la gente del sol. En los próximos días la Acrópolis permanecerá cerrada. Se espera que la ola de calor dure varios días. Lo inusual y quizás lo más peligroso es lo que va a durar este periodo. Vamos a tener temperaturas inusualmente altas durante bastante tiempo. También en Italia los termómetros superarán los 40 grados. A pesar de que 10 ciudades han emitido una alerta por el calor, las calles están repletas de habitantes y turistas. En Argentina hace hasta 35 grados y aquí casi 40. Así que sí, hace mucho calor. Estamos acostumbrados. Somos de Australia. No lucho contra el calor, solo lo sufro. Los hospitales se están preparando con más camas y con más médicos y enfermeras para emergencias. Países de toda Europa advierten del peligro de un golpe de calor y se preparan para lo que podría ser el día más caluroso de su historia. Más noticias internacionales a continuación. Alemania recuerda a las víctimas de las inundaciones de hace 2 años en el oeste del país. Más de 180 personas perdieron la vida en el Valle del Ahr. Pueblos enteros fueron arrasados por las riadas tras las intensas lluvias torrenciales que cayeron en esa región. Los daños ascendieron a miles de millones de euros. En China, las autoridades han activado operaciones de emergencia en varias provincias debido a las fuertes inundaciones. En la provincia de Sichuan, más de 40.000 personas fueron evacuadas. Las lluvias torrenciales de las últimas semanas han destruido viviendas e infraestructuras y causando la muerte de varias personas. Cambiamos de asunto, mejor hablamos un poco de tenis de Wimbledon, que tiene ya finalistas para este domingo. Se trata de un habitual en esa cita, el serbio Novak Djokovic y del joven español Carlos Alcaraz. Así fue ese momento donde Alcaraz superó en su semifinal al ruso Daniil Medvedev en 3 sets. El número 1 del mundo tratará de ganar el domingo su segundo título del Grand Slam, aunque sabe que no será nada fácil ante un Djokovic siempre sediento de títulos. Jugar esta final siempre fue un sueño para mí, y es más especial incluso porque es contra Novak. Es la final y no es el momento de tener miedo, no es el momento de estar cansado. Lucharé y ya veremos qué pasa. Y con esa actitud nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle para ustedes. Ha sido un gusto. Hasta pronto.